Bueno, queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Hablar al final tiene algunos inconvenientes. El primero es que está todo dicho. El segundo es que hay que decir algo diferente, necesariamente. Creo que hoy presentamos dos libros de criminología. Y efectivamente, si ustedes leen el segundo, se justifica el primero. Nosotros hemos cultivado una criminología académica, una criminología que, como recordó Elizabeth hace un rato, empezó positivista, racista, una ciencia de un bicho diferente, inferior, criminal nato en Europa, colonizado en América Latina. Y la trajimos y nos movimos no en una ideología racista, no, fue algo peor, fue un paradigma, es decir, un marco en el que todos pensaban de la misma manera. Y ahí fue evolucionando esa criminología hasta llegar al día de hoy, en que claro, el positivismo ya no tiene vigencia, aunque en criminología, cuidado, esto, cuando uno analiza la criminología parece que va caminando por un parque medio misterioso, donde de repente se encuentra con algunos animales prediluvianos vivos, solo que se confunden con otras cosas. Pero en líneas generales llegamos a una criminología crítica, una criminología crítica fundamentalmente del ejercicio del poder punitivo en los países del hemisferio norte, ejercicio del poder punitivo de sociedades de consumo, con modelos de estados sociales, y nosotros no teníamos modelos completos de estados sociales, ni mucho menos, pero algunas cosas teníamos, más o menos de algunos movimientos populares, y aspirábamos a llegar a ser estado social, sociedades de consumo. Todo esto hoy ha cambiado. Hoy vemos en el mundo el retroceso de los estados sociales, el retroceso del modelo de sociedad de consumo. Vemos que incluso en el hemisferio norte se agrandan los agujeros del sur, las islas del sur que hay en el norte se agrandan, y no digamos en el hemisferio sur. Es decir, ha cambiado el capitalismo, aquel capitalismo de producción se ha convertido en un capitalismo financiero. Este capitalismo financiero ha provocado que está ocupando el lugar de la política, los gerentes ocupan el lugar de la política en el hemisferio norte y se traduce en un ejercicio de poder sobre nosotros, sobre América Latina, diferente. Ya no es el viejo imperialismo que lo llevaban adelante los políticos en función y en beneficio de sus establishments, sí, claro, pero eran políticos los que lo llevaban adelante. Ahora no, ahora los políticos del hemisferio norte son lobistas de las corporaciones transnacionales con sede en sus países. Y tampoco se puede negociar con ellos porque no tienen capacidad de negociación. Lo único que pueden hacer es seguir haciendo lo que hacen, es decir, cada vez volviéndose más delincuentes para obtener mayor ventaja económica en el menor tiempo posible, porque si dejan de serlo inmediatamente lo reemplazan otros. Entonces, la encrucijada es compleja. Hace un momento, claro, todo esto nos obliga a nosotros a replantear un poco nuestra criminología. ¿Y qué es la criminología? Es una serie de conocimientos que aportan distintas disciplinas, cada una con su método. No hay una criminología como ciencia, no. La criminología no es una ciencia. Son aportes de distintas ciencias. Es científica, sí, pero no es una ciencia. Aportes de distintas ciencias que no son ni auxiliares ni nada. Son aportes como las distintas ciencias ven el mismo objeto que estamos viendo nosotros, directamente. Entonces, estos aportes son indispensables para saber qué es lo que tenemos entre manos. Y lo que tenemos entre manos es poder punitivo, fundamentalmente.
¿Qué es el poder punitivo? Y es ese poder que se ejerce para decidir en un conflicto y que no es poder reparador, restitutivo, como sería el derecho privado, y que tampoco es ejercicio directo de coerción administrativa, como sería cuando se demuele un balcón, se detiene a alguien que va corriendo a otro con un cuchillo por la calle. Eso es coerción directa, ¿no? Cuando no entra en el modelo reparador, no entra en el modelo de coerción directa, eso es poder punitivo. Disfrazado como quiera, como quiera. A veces con argumentos de tipo piadoso, qué sé yo, vamos a tutelar a los niños, los vamos a sacar del derecho penal. Lo tratan peor que en el penal, ¿no? Déjenlo en el penal, por favor. Por lo menos le van a dar un proceso con garantías. Bueno, y cosas parecidas. En fin, entonces, ahí, cuando vemos qué es lo que está pasando, decimos, no, cuidado. Nos hemos olvidado en América Latina de introducir en nuestro saber criminológico los conocimientos que nos aportan todas nuestras largas luchas de resistencia, desde las resistencias indígenas, desde las resistencias de los quilombos, desde los tantísimos episodios, las propias revoluciones desde la mexicana en adelante, etcétera, todas las resistencias de minorías y de mayorías de nuestro continente, todo lo que nos enseña la lucha. Y este libro es clave en eso. Es clave la lucha de las madres. Es clave lo que explicó Eve hace un rato. Esto es parte de la criminología nuestra. Parte. Es una parte, sí. Hay muchas otras. Las historias de América Latina son terroríficas, absolutamente terroríficas. Y estas luchas de resistencia existieron en muchos pueblos. Y eso tenemos que recuperarlo para nuestro saber criminológico. Es parte de nuestro saber criminológico. No podemos quedarnos con estudiar la resistencia francesa y la toma de la Bastilla. Nosotros tenemos muchas tomas de la Bastilla, que son nuestras, y con modalidades nuestras. Pero ahora perdonen que todo esto que estamos diciendo es muy interesante, pero estamos en una facultad de Derecho y para que esto sirva de algo lo tenemos que incluir en el derecho penal. Pues si no, no sirve. No sirve porque nos dejan hablar, decir todas estas cosas y después dicen, miren qué abiertos que somos, lo dejamos decir todo esto, miren nosotros que somos democráticos, etcétera. No vamos y todo sigue igual. Claro, la clave está en ponerlo en el derecho penal. ¿Cómo? A este respecto, les quisiera aclarar que el derecho penal y la criminología, los dos, se encuentran metidos en una especie de callejón sin salida. Les explico por qué. La criminología crítica empieza describiendo cómo opera el sistema penal, que es selectivo, sobre qué, que maneja con estereotipos, etcétera. Pero claro, cuando se dan cuenta que el sistema penal no funciona como dice el derecho, que funciona de una manera que no tiene nada que ver, que es selectivo, bueno, entonces ahí, naturalmente, alguien empieza a preguntarse, bueno, pero ¿para qué sirve este aparato que funciona de otra manera? Y entonces, sirve, y ahí entramos en las teorías macrosociológicas. No, cuidado, es para la lucha de clases, para esto, para el otro. Entonces llega un momento en que se llega a la crítica social total. Y entonces cuando aparecen los troscos de que hablaba Eve. Llega un momento dado en que, claro, para resolver el problema tenemos que hacer la revolución total. Hay que cambiar todo. Tirar todo por la ventana también. Sí, fenómeno, pero ¿y en tanto? En tanto tengo tipos que lo están torturando. En tanto que lo están matando. En tanto tengo presos sin condena, a lo loco. En tanto tengo persecución política. Y bueno, pero no puedo hacer nada hasta que venga la revolución total. Entonces tengo que pelear por la revolución total. No es tan así, estoy simplificando, pero más o menos da idea de que llego
a fuerza de crítica, llega un momento dado en que me encuentro impotente para hacer algo frente a una realidad genocida. Ese es el momento, el callejón sin salida de la criminología. El derecho penal, ¿qué le pasa? En el derecho penal, nosotros trajimos la dogmática jurídico-penal alemana, y en la dogmática jurídico-penal alemana, en un momento, en la posguerra, después de los años 50 y 60, hay un movimiento dogmático que dice, no, cuidado, no sigamos con el idealismo, tratemos de poner algún dato de realidad dentro. Es Welzel. No sé si Welzel fue nazi antes, que sé yo, no me interesa, no estoy haciendo un monumento a Welzel. Lo que sí, en la teoría del delito dijo, bueno, un momento, no las estructuras lógicos reales, dijo, no, guarda, no inventemos la vaca jurídica, no inventemos conceptos jurídicos fuera del óntico, fuera del orden en que se encuentran en el mundo, porque vamos a ir a dar a otro objeto. Si invento la vaca jurídica, como digo que es un lobo negro que aúlla en la estepa, y voy a mandar al juez a ordeñar un lobo, con las consecuencias que eso le va a traer, claro. Entonces, no, la vaca es la vaca, listo, punto. No está prohibido que lo haga, pero el problema es que si lo hago voy a ir a dar algo distinto directamente. Bueno, el ente va a ser distinto, el resultado va a ser distinto, el efecto va a ser distinto. Entonces, sí, está bien, Welzel lo llevó a la teoría del delito, no lo llevó a la teoría de la pena, porque si llega a la teoría de la pena se le venía toda la estantería abajo, eso es cierto. Pero cuando la sociología criminal empieza a explicar, ya que el sistema penal no funciona como dice el derecho, no es como debe ser ni podrá ser nunca ser, ahí el derecho penal se asusta y recula hacia el idealismo, y recula hacia el normativismo, y recula hacia el funcionalismo, se encierra. Entonces tenemos un derecho penal que cada vez se va aislando más, hasta de la historia, de la política, de la filosofía, de los datos sociales, y tenemos una criminología que a fuerza revolucionaria se vuelve impotente. Esa es la encrucijada que puede haber en este momento, y nosotros seguimos trayendo el derecho penal, es decir, importamos de Alemania, ¿no? La última construcción jurídica que traemos es como si fuésemos importando los distintos modelos de la Volkswagen, y creemos que porque uno cierra más lógicamente es mejor, que supera el modelo anterior. Y creemos que no tienen clave política, lo cual es absurdo. Todos los modelos, toda la dogmática tiene una clave política y cada sistema dogmático necesariamente tiene una clave política. ¿Por qué? Pues, ¿qué diablo hacemos nosotros al escribir libros de derecho penal? ¿Para qué los escribimos? Los escribimos para que los jueces hagan sentencias conforme a las cosas que nosotros escribimos. Y los escribimos para enseñarle a ustedes derecho penal para que mañana hagan la sentencia en la forma que nosotros queremos. Sí. Es decir, tenemos una aspiración a que nuestras ideas que volcamos en libros se conviertan en sentencias hoy o mañana. Es decir, se conviertan en actos políticos, porque una sentencia es un acto de gobierno de la polis y por ende es un acto político. Y para hacer eso tenemos que incorporar datos de realidad, porque si no hacemos un programa político delirante, absurdo. Y bueno, el derecho penal se ha ido, el derecho penal alemán se ha ido de nuevo hacia el idealismo, hacia el normativismo puro. Y en Alemania, claro, tampoco el sistema penal funciona como debe ser según lo que escriben los libros, ya lo sabemos. Pero tampoco es un disparate cómo funciona. No hay un escándalo entre la realidad del ejercicio del poder punitivo y lo que dicen los libros. Hay una separación. Uno va caminando por la calle y no hay policía matando gente. No tenemos el lawfare. No sucede, no lo detienen a cualquiera arbitrariamente porque se le da la gana. Puede que haya un episodio,
pero eso no es común. No hay la letalidad policial que hay en América Latina. Entonces quizá los jueces alemanes se las pueden arreglar con eso, pero nosotros no, porque acá es el disparate. Acá no podemos prescindir del dato social, del dato real, porque directamente estamos cayendo por omisión en la legitimación de cualquier disparate. Disparate letal, disparate de muerte. Cuidado. Esa es la tarea que tenemos hacia el futuro, incorporar el dato social en cada... Cuidado, no renunciar a la dogmática, no, guarda con eso, guarda con eso. La dogmática es un método, uno lo puede usar partiendo de una teoría del conocimiento totalmente idealista, lo puede usar partiendo de una teoría del conocimiento totalmente realista. No. Tenemos que hacer dogmática partiendo de una teoría del conocimiento realista. No renunciar a la dogmática, porque renunciar a la dogmática es caer en el romanticismo. Y yo estoy absolutamente seguro que si me pongo en una tribuna o ante una cámara de televisión mirando fijamente a la cámara y digo, dejemos a los alemanes y la dogmática y todas estas cosas que estamos nosotros tratando y vayamos a ver cómo es el sentimiento de justicia del hombre que está trabajando con su arado, va a haber una serie de idiotas que me van a aplaudir. Y a renglón seguido voy a decir cualquier cosa y voy a legitimar cualquier barbaridad. No, el derecho penal tiene que elaborarse racionalmente. Y el método racional es el método dogmático. Pero con los datos de realidad. Por ejemplo, la omisión del cumplimiento del respeto. Son dos, me parece. No sé qué está pasando. La omisión del respeto o del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Es una conducta ilícita? Sí. ¿Es una conducta antijurídica? Sí. ¿Es una conducta, si es una conducta ilícita y antijurídica, es una agresión? Sí. ¿Y si es una agresión, da lugar a la legítima defensa? Sí. Eso creo que un europeo no se lo plantea. Sigamos otra cosa, un torturado, sí, es una pena ilícita. Y sí, no se puede aplicarla. Sí, pero se la hicieron. Entonces hay que descontársela al momento que le impongan la pena lícita. Y sí, creo que sí. Un europeo ni se lo plantea. Hay una... Supongamos que una protesta se excede y corta un camino más de lo que tiene que cortarlo. Yo creo que de cualquier manera el 260 y pico no tipifica la protesta, no tipifica la mera interrupción de una vida. Pero no importa, supongamos, una protesta excede las consecuencias naturales. Sí, pero los gobiernos negocian, las autoridades negocian. Y si uno ve a una autoridad negociando con alguien que aparentemente después dicen que está cometiendo un delito, ¿puede tener uno conciencia de la antijuridicidad o está en un error de prohibición invencible? ¿Qué está pasando? La tecnología parece que está generando algún problema. La censura. Digo una cosa, hay una protesta en el ámbito lícito, se reprime la protesta. Naturalmente, si se está reprimiendo una protesta lícita, la actitud de quienes la reprimen es ilícita. ¿Cabe la legítima defensa como resistencia? ¿Cabe la resistencia a la autoridad por legítima defensa? Y sí.
Bueno, y así podría seguir con una cantidad de cosas. Así podría seguir. Es decir, yo no sé, ya mejor me paro y grito. Bueno, la conspiración tecnológica me persigue. Esto es lo que tenemos que hacer, esta es nuestra tarea, llevar el dato social al derecho penal y reelaborar nuestra dogmática sobre la base de nuestra absoluta realidad latinoamericana que lo impone. No podemos seguir construyendo dogmáticas sobre bases idealistas. No podemos seguir diciendo, bueno, no, vamos a legitimar la pena a través del talión kantiano. El talión kantiano lo planteaba Kant en un Estado con un derecho que tenía por objeto garantizar externamente el imperativo categórico, es decir, un Estado ético. ¿Me quieren decir que el gobierno de Macri es un Estado ético y que yo vivo en el Estado ético kantiano? Estamos todos locos. Si un día alguien construye el Estado ético kantiano, puede ser que Kant tenga razón, qué sé yo. También si Hulsmann construía la sociedad, la sociedad abolicionista, y bueno, también podía ser, pero eso es todo futuro. En el presente ni estoy en el Estado ético kantiano, ni hay un cambio civilizatorio que me garantice una sociedad abolicionista. En consecuencia, tengo que hacerme cargo de lo que está sucediendo en el presente y del ejercicio del poder punitivo como factum político. Decía Alejandro que es la primera vez que se dice, no es la primera vez. Lo dijo en la segunda mitad del siglo XIX, uno de los más interesantes pensadores y penalistas brasileños, que fue Tobías Barreto. Dijo claramente dos cosas, dos frases cortas. No sé si existe el derecho natural, pero lo que sí existe es una ley natural del derecho. Y sí, el derecho tiene límites, cabe duda. Lo segundo que dijo, la pena no tiene justificación, nadie se preocupe en tratar de justificarla, y si quiere hacerlo, antes tendrá que justificar la guerra, si es que ya no la justificó. Y efectivamente, nuestro derecho penal hay que replantearlo de la misma manera que los internacionalistas se resignaron, perdieron su omnipotencia y tratan la guerra. Cuando perdieron la omnipotencia dejaron de hacer derecho internacional de guerra. No, antes escribían libros creyendo que los ejércitos iban a leer los libros que ellos habían escrito para el... y entonces dijeron, bueno, hay que hacer un derecho internacional humanitario. Sí, están el Pacto de Ginebra y la Cruz Roja Internacional, efectivamente. La Cruz Roja Internacional, que no suprime la guerra, lo que hace es, bueno, tratar de evitar los aspectos más crueles, que no maten a los prisioneros, que no los torturen, que le hagan un juicio si quieren con un defensor, que no dejen ahogar a los náufragos, que no bombardeen población civil, que no revienten los hospitales, que no fusilen los médicos. Sí, fenómeno. Todo eso, bárbaro, y nadie le reprocha a la Cruz Roja que no haga desaparecer la guerra, porque no puede, tiene poder para eso. Yo no sé si tenía razón Clausewitz o Foucault. No sé si la guerra es la continuación de la política por otros medios, la política es la continuación de la guerra por otros medios, pero las dos cosas están vinculadas. Y nosotros somos simplemente, cuando servimos para algo, si no nos servimos para nada, somos la Cruz Roja del momento de la política. No vamos a cambiar el mundo desde el derecho penal, no, de ninguna manera. Pero sí, operando como la Cruz Roja del momento de la política, vamos a garantizar los espacios sociales para que el mundo se dinamice y la sociedad se dinamice. Esa es nuestra fundamental función. Y al acotar, limitar, contener el ejercicio del poder punitivo, cuidado que lo que estamos haciendo
es la prevención del genocidio, porque un genocidio no es otra cosa que un Estado donde el poder punitivo carece de limitación y de control jurídico. Estamos preparando a los operadores de las agencias jurídicas de control. Esa es nuestra función. No los podemos preparar ignorando la realidad latinoamericana y la realidad de violencia y la realidad social de los sistemas punitivos en que vivimos. No nos quejemos mañana de los jueces. No critiquemos a los jueces y nos quejemos de ellos olvidándonos de que no nacieron de una incubadora, lo formamos nosotros. Entonces, en principio, pensemos lo que estamos enseñando y tengamos mucho cuidado en enseñarles una mera cuestión normativa, cerrada en sí misma, aislada de todo, incluso de la historia, incluso de la filosofía y de la política, porque con eso lo que estamos haciendo no es nada más ni nada menos que facilitarle un discurso de justificación burocrática, de omisión de la fundamental tarea que les incumbe, que es la de contención jurídica racional del ejercicio del poder punitivo. No nos quejemos mañana si lo que hacen es usar ese discurso, si ese es el discurso que nosotros le hemos enseñado. Entonces, empecemos por hacer una revisión, un análisis de conciencia de lo que estamos haciendo y pongamos una adecuada aduana ideológica a las cosas que importamos, que muchas veces nos hemos equivocado. Realmente, por supuesto, esto no significa que cada uno de nosotros no pueda, como ciudadano, salir a la esquina y pretender cambiar la sociedad como quiera, ¿no? Por supuesto que esto no nos inhabilita como ciudadanos, pero en función penal, nuestra misión es la de ponerle coto al ejercicio del poder punitivo. Y cuidado, ponerle coto no significa que uno lo ejerza más o menos, porque hay cosas de la realidad que es casi increíble que no la veamos. ¿Los jueces ejercen poder punitivo? Creo que la mayoría de ustedes me diría que sí, porque le enseñaron eso. Y los jueces lo creen, además, claro, porque salen de acá creyendo que ejercen poder punitivo. Y uno se para en la puerta de tribunales y ve que los tipos que van al juzgado los traen en un celular con las manos juntas. ¿Y quién los cebó? La policía. ¿Y los jueces salen a la calle a agarrar al tipo y hacerle juntar la mano y meterlo en los celulares? No. ¿Y entonces quién se lo selecciona? La policía. Y entonces el proceso de criminalización, ¿cuándo empieza? Empieza con la policía. ¿Y el juez qué puede hacer? El juez tiene un semáforo. El juez puede decir, bueno, este sigue avanzando, no, qué sé yo, mató media familia, no sé qué hizo, luz verde. Puede decirte, no, estaba en la esquina fumando un porro, si es racional, luz roja, párenlo acá, listo. O puede dudar y decir luz amarilla un rato. Y lo que nosotros hacemos con nuestros libros es tratar de programar el funcionamiento del semáforo, nada más. El juez no tiene poder de ejercicio de poder punitivo, tiene poder de contención del ejercicio del poder punitivo. Cuidado. Si no tomamos conciencia de eso, empezamos a justificar el derecho penal y la función judicial a través de una legitimación del poder punitivo y caemos en todas las insólitas teorías de la pena, que son todas falsas. Porque la verdad de los hechos es que ninguno de nosotros sabe exactamente todas las funciones que tiene la pena. ¿Por qué? Porque como hecho político, como factum político, es polifuncional. No es que no sirva para nada, no, cuidado, sirve para demasiadas cosas y no las conocemos. Todo factum político es polifuncional. Se abre un abanico total de posibilidades y de cosas que ni siquiera la criminología crítica las aclara todas, ni mucho menos ni la sociología. No sabemos todas las funciones que cumple el poder punitivo, las distintas funciones que cumple. De repente nos damos cuenta de una nueva y decimos, mira, acá en esto está cumpliendo esta función. Frente a este conflicto cumple esta otra función.
Bien, esto creo que ya estoy exagerando la nota. Quería apuntar algo final, muy brevemente. Siempre he tenido la tendencia a subestimar un poco la importancia del ejercicio del poder punitivo frente a la política general, etc. Hoy ya no lo subestimo porque lo veo mucho más claro. Y creo que es central, creo que es central. Creo que hemos descuidado esa significación. El modelo punitivo, como les decía al principio, es un modelo que no resuelve el conflicto, lo decide verticalmente. Y al decidirlo verticalmente, fortalece la estructura vertical de la sociedad. Crea una sociedad vertical, crea una sociedad en forma de ejército. Cuidado, los ejércitos tienen unidades menores, que son comandadas por cabos, sargentos. ¿Quién comanda las sociedades, las unidades menores de la sociedad así militarizada, por así decir? El pater familiae. Y ahí el patriarcado, sí. ¿Y qué pasa con la sociedad así verticalizada? ¿Qué hace una sociedad cuando adquiere la forma de ejército? Coloniza. Y ahí inventa el racismo, claro. Entonces, cuidado que todo esto en lo largo de la historia tiene una importancia central como eje de la historia, como eje de discriminaciones. Y este vínculo así explica que los antiderechos, los que hoy combaten los derechos humanos, etcétera, no pelean en favor de una discriminación, pelean en favor de todas. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la lucha antiderechos es local, es en bloque. Solo que después los agredidos, los discriminados se dividen, se separan. Y ahí naturalmente se debilitan. Y entonces empiezan las discusiones, mi discriminación es peor que la tuya. Y podés llegar al colmo la discusión a decir, no, mi genocidio fue más grave que el tuyo. Bueno, obvio. Entonces, tengamos cuidado, lo que estamos manejando es un eje civilizatorio en un momento muy peligroso, en un momento en que este ejercicio de poder nos puede llevar a la destrucción de las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Bueno, de todo esto creo que nos vamos a salvar. Bueno, uno tiene una visión medio creacionista, supongo que nadie nos habrá creado para que nos suicidemos como estúpidos, y eso más o menos, pero es un acto de fe. De cualquier manera, insisto siempre que digo esto, de que si me llego a equivocar no va a quedar nadie para reprocharme el error. Muchísimas gracias.